Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos, el espacio donde la historia se entrelaza con el misterio para revelar las facetas más oscuras de aquellos que, desde las sombras o la luz, han marcado el rumbo de nuestra civilización. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio tan sagrado como controvertido, donde la fe se cruza con el poder y los secretos se guardan entre murmullos de oraciones y los pasillos del mismísimo Vaticano. Voy a preguntaros primero qué tal estáis, como hago siempre. Espero que, bueno, es el día después de Noche y Día de Reyes. Espero que estéis muy bien. Espero que haya sido un gran día. Independientemente de regalos, ¿no? Que es importante también pasarlo, si lo habéis pasado con la familia o no. Y bueno, ya oficialmente sí se acabó la Navidad en España. Parece que empieza, pues eso, un poquito antes de que sea la propia fecha de Navidad y acaba pues cuando vienen los Reyes Magos, los tres hombres sabios, que sería su versión en inglés. Y se acabó la Navidad. Se acabó la mejor época del año, como digo siempre. Así que nada, espero que estéis bien, que lo hayáis pasado bien, que empecéis el año con muchas ganas. Ya sé que no es bueno, sí, básicamente este es el primer día o el primer domingo, ¿no? del año, ¿no? La semana pasada cayó justo en 31, ¿correcto? O sea que este es el primer domingo del año. El primer domingo del año. Y el primer programa de 2024. Y la verdad es que no lo he querido dedicar a nada relacionado ya más con la Navidad o con los Reyes. Porque bueno, hace ya 2 programas o 3 hablamos un poquito de la estrella de Belén. Y entraron un poquito a colación los Reyes Magos en este caso. Así que bueno, vamos a pasar ya a nuevos temas. A temas pues que espero que os parezcan interesantes y que os gusten. Y nada, como decía, nos sumergimos o nos vamos a sumergir en las vidas de aquellos que han llevado el anillo del pescador, los pontífices. Pero no cualquier pontífice. Nos vamos a enfocar en los más misteriosos y polémicos. Aquellos cuyas historias parecen sacadas de las páginas de una novela de intriga y suspense. Como bien dijo Dante Alighieri, poeta supremo de la literatura italiana, del que ya hablamos cuando hablamos del infierno, ¿no? De Dante, la Iglesia de Roma mezcla 2 poderes, el de las espadas y el de las llaves. Esta frase de Dante nos invita a reflexionar sobre la complejidad del papel que han jugado los papas en la historia. No solo son líderes espirituales de millones, sino también han sido en muchas ocasiones actores políticos de primer orden, ejerciendo influencia en los asuntos mundanos tanto como en los celestiales. Y es que el papado, a lo largo de los siglos, ha sido mucho más que una institución religiosa. Ha sido un reino, un poder, un árbitro entre naciones y en ocasiones un campo de batalla donde la lucha por el poder espiritual se entremezcla con la lucha por el poder terrenal. En este entorno no es de extrañar que algunos de los hombres que han ascendido al trono de San Pedro hayan sido figuras envueltas en misterio, controversia y a veces escándalo. Nuestra travesía comienza con el Papa Formoso, cuyo pontificado terminó en un evento tan macabro como inaudito, un juicio post-mortem conocido como el Sínodo del Cadáver. Este episodio, que parece más propio de una obra de teatro grotesco, que de la vida real, nos lleva a preguntarnos sobre los límites del poder y la desesperación de aquellos que buscan legitimarse a cualquier costo. Esto de legitimarse a cualquier costo nos suena muy de cerca a los españoles. Luego navegaremos a través de las turbulentas aguas de la familia Borgia,
con el Papa Alejandro VI, un hombre cuyo nombre es sinónimo de ambición y escándalo. Su reinado, marcado por acusaciones de nepotismo, corrupción y una sed insaciable de poder, nos muestra un Vaticano que más bien parece el escenario de una lucha por el poder digna de los reinos más ambiciosos de la historia. Nos encontraremos también con el Papa Urbano VI, cuyo temperamento y decisiones condujeron a uno de los eventos más divisivos de la historia de la Iglesia, el Gran Cisma de Occidente. Su historia es un ejemplo palpable de cómo la personalidad y las decisiones de un solo hombre pueden tener repercusiones que resuenan a través de los siglos. Cada uno de estos pontífices, junto con otros como Benedicto IX, Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Herrero Julio II, León X y su enfrentamiento con la Reforma Protestante, Gregorio VII en la controversia de la investidura, Bonifacio VIII y su lucha con el rey Felipe IV de Francia, Inocencio III y su papel en la Cuarta Cruzada, y otros envueltos en misterio y leyenda como Silverio, Juan VIII, Celestino V, León IX y Esteban II serán los protagonistas de nuestro episodio de hoy, cada uno de ellos con una historia que contar, una lección que enseñar y un misterio que quizás nunca llegaremos a desvelar completamente. A lo largo de este episodio intentaremos descifrar estos misterios, entender estas controversias y, lo más importante, explorar cómo estos hombres con sus virtudes y defectos, con sus decisiones y sus errores han influenciado no solo en la historia de la Iglesia, sino también en la historia del mundo. Cómo estas figuras, a menudo tan humanas en sus fallos y tan divinas en sus aspiraciones, han logrado moldear la realidad en la que vivimos. ¿Qué podemos aprender de ellos y cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestro tiempo? Así que, queridos y queridas oyentes, os invito a acompañarme en este viaje por los siglos a través de las vidas de estos pontífices misteriosos y polémicos. Preparad vuestras mentes y corazones para historias que desafiarán vuestras creencias, ampliarán vuestra comprensión y tal vez, solo tal vez, os mostrarán que la historia, a menudo, es más extraña y fascinante que la propia ficción. Comenzamos. Nos trasladamos ahora al final del siglo IX. Una época marcada por turbulentas luchas de poder y una iglesia que se encontraba en el corazón de la política europea. En este contexto emerge la figura del Papa Formoso, cuyo pontificado y su dramático final nos ofrecen una ventana en las complejidades y oscuridades de la época. Formoso, oriundo de Roma, fue elegido papa en el 891. Durante su pontificado se vio envuelto en las intensas luchas políticas de la época, especialmente con respecto a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Su decisión de coronar a Arnulfo de Carintia en lugar de a Lambert de Spoleto como emperador desató una cadena de eventos que culminarían en uno de los episodios más macabros de la historia de la Iglesia, el Sínodo del Cadáver. En el año 896, 5 años después de ser elegido, Formoso fallece. Sin embargo, su historia no termina con su muerte. En un giro sorprendente y grotesco, su sucesor, el Papa Esteban VI, movido por una mezcla de motivaciones políticas y personales, ordena la exhumación del cadáver de Formoso, algo que en principio estaba y está prohibido. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva a un papa a desenterrar a su predecesor y someterlo a juicio? El Sínodo del Cadáver, como pasaría a la historia, fue un evento sin precedentes. El cuerpo de Formoso, ya en estado de descomposición, fue vestido con las ropas papales y colocado en un trono para ser juzgado. Esteban VI, actuando como fiscal, nada sospechoso, acusó a Formoso de haber ocupado el papado de manera ilegítima, alegando que su elección había sido inválida debido a que ya era obispo de otra diócesis cuando fue elegido papa. A mí esto, no sé, me parece, me hace dudar, ¿no? Porque ya que era obispo de otra diócesis cuando fue elegido papa, es que casi todos son obispos, ¿no? De diócesis, hasta donde yo sé, ¿no?
Es decir, que una cosa no invalida a la otra, a no ser que esto en el siglo IX fuera así. Pero bueno, este juicio, si se le puede llamar así, fue una farsa desde el principio. Un diácono fue asignado para defender a Formoso, pero el resultado evidentemente ya estaba decidido. El cadáver de Formoso fue declarado culpable. Sus vestiduras papales arrancadas, 3 dedos de su mano derecha, los que usaba para bendecir, fueron cortados y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. ¿Pero qué nos dice este macabro episodio sobre la época y la Iglesia? Primero, refleja la intensidad de las luchas políticas dentro de la Iglesia. La exhumación y el juicio de Formoso fueron actos políticos diseñados para deslegitimar sus decisiones y acciones como papa, especialmente en lo que respectaba a la corona imperial. Además, este evento subraya la fragilidad de la autoridad papal en ese momento, donde el papado no era solo una posición espiritual, sino también un premio en las luchas de poder en la Europa medieval. Esto lo vamos a ver más adelante con otros papas. El sínodo del cadáver también resalta cómo las luchas de poder suelen llevar a actos de profanación y venganza que trascienden los límites de lo moral y lo respetuoso. La decisión de Esteban VI de someter a Formoso a este juicio póstumo fue ampliamente criticada, incluso en su época, y eventualmente contribuyó a su propia caída y muerte violenta, como era de esperar. Reflexionar sobre este episodio nos lleva a cuestionar cómo la historia de la Iglesia y sus líderes ha sido moldeada no solo por la fe y la espiritualidad como debería ser, sino también por conflictos políticos y personales. El Papa Formoso, en su vida y muerte, se convierte en un símbolo de una época donde el poder sagrado y el poder secular estaban inextricablemente entrelazados, es una palabra complicada, y donde las acciones de un hombre podían desencadenar eventos que resonarían a través de los siglos. La historia del sínodo del cadáver es un recordatorio de que la historia de la Iglesia es también una historia humana, con todas sus complejidades, sus sombras y sus luces. Nos recuerda que detrás de cada mitra y de cada tiara hay una persona, con sus ambiciones, sus miedos y sus errores. Y en este caso, un error que se tradujo en uno de los episodios más oscuros y extraordinarios de la historia papal. Pues el Papa Formoso y el sínodo del cadáver. Imaginaos la escena, ¿no? Desenterrar, en este caso exhumar un cuerpo que ya está, bueno, pues con síntomas o con signos de estar putrefacto, vestirle con ropas papales, sentarle en un trono y juzgarle, ¿no? Bueno, pues imaginaros, incluso para la época debió de ser todo un espectáculo. Así que ese era el Papa Formoso. Y vamos a pasar a uno que no es menos, por decirlo de alguna forma, no es menos conocido o menos, bueno, en este caso ha tenido también sus dimes y diretes, ¿no? Que sería Alejandro VI, el Papa Alejandro VI de la familia Borgia, ¿vale? Pues eso, adentrémonos ahora en el turbulento y fascinante mundo del Renacimiento italiano, una época donde el arte florecía al mismo tiempo que las intrigas políticas, algo de lo que ya hemos hablado en otros programas. En el centro de este entramado de poder y ambición se encuentra la familia Borgia, y en su cúspide Rodrigo Borgia, quien se convertiría en el Papa Alejandro VI. Su pontificado es una historia de poder, política y pasiones humanas, un reflejo de una época donde el Vaticano no era solo un centro espiritual, sino también un hervidero de intrigas y luchas de poder. El Vaticano como tal, o los estados, el Estado Vaticano, los estados papales, bueno, pues tenían también su ejército, tenían también sus luchas interinas y tenían también sus luchas contra las ciudades estado de alrededor, ¿no? Pues eso, entrando en luchas de poder, ¿no? Rodrigo Borgia, que lo iba a decir también, nacido en Valencia, en España, fue un hombre de ambición desmesurada. Realmente los Borgia, creo que si no recuerdo mal, viene de la familia, pues sería Borgia, vendría de Borja, que es bueno, sobre todo es de origen español, ¿no? Así que los famosos Borgia eran de origen español, al menos el cabeza de familia, Rodrigo Borgia.
Antes de ser papa, ya había establecido su reputación como un hábil político y diplomático. Su ascenso al papado en 1492, que esta fecha sonará por otras cosas, como el descubrimiento de América, y sí, ya sé, Colón no fue el primero en llegar a América, lo hemos hablado 1000 veces. Pues eso, su ascenso al papado en 1492 fue manchado por acusaciones de simonía, el acto de comprar y vender cargos eclesiásticos, una práctica lamentablemente común en la época. Sin embargo, fue su vida y acciones como Papa Alejandro VI lo que le inmortalizaría en la historia como un símbolo de corrupción y decadencia dentro de la Iglesia. Si no recuerdo mal, y no quiero recordar mal, Alejandro VI fue el que le dio el título de católicos a sus majestades, los reyes, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Este fue el papa que les dio a cambio, ¿no? A cambio de ciertas prebendas o de ciertas ayudas que habían recibido antes. Pero bueno, el reinado de Alejandro VI estuvo marcado por el nepotismo y la corrupción. Utilizó su posición para enriquecer y aumentar el poder de su familia, especialmente de sus hijos, César y Lucrecia Borgia. César, en particular, se convirtió en una figura central de la época, conocido tanto por su astucia política como por su brutalidad. La relación de Alejandro con sus hijos, que eran sus hijos, y sí, estoy diciendo hijos y no me estoy confundiendo, sé que Alejandro, estamos hablando del Papa Alejandro VI y de que era el Papa, pero sí, tenía hijos. Pero bueno, pasamos. La relación de Alejandro con sus hijos y los rumores que circulaban sobre su vida privada añadieron un aura de escándalo y misterio a su papado. Una de las características más notables del pontificado de Alejandro VI fue su habilidad para navegar en las turbulentas aguas de la política italiana e internacional. Mantuvo una delicada red de alianzas y enemistades con las potencias de la época, incluyendo Francia, lo que hoy conoceríamos como España, y los diversos estados italianos. A través de una mezcla de diplomacia, fuerza y ocasionalmente traición, Alejandro VI logró mantener un equilibrio precario, aunque esto a menudo implicara comprometer los principios espirituales que se suponía debía encarnar. Sin embargo, la historia de Alejandro VI no solo es una de corrupción y poder, también es una historia sobre el Renacimiento y cómo el papado se convirtió en un patrocinador de las artes y la cultura. Bajo su mandato, el Vaticano se embelleció con obras de arte y arquitectura, contribuyendo al florecimiento cultural que definiría la época. La muerte de Alejandro VI en 1503 es tan misteriosa y controvertida como su vida. Existen varias teorías sobre su fallecimiento, incluyendo envenenamiento, que es una posibilidad que refleja el peligroso juego de poder en el que él estaba inmerso. La figura de Alejandro VI, con sus contradicciones y complejidades, nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejado no solo el Renacimiento, sino también las eternas luchas humanas por el poder, la influencia y la inmortalidad. Reflexionando sobre su papado, nos enfrentamos a preguntas sobre la naturaleza del poder y la corrupción, y cómo estas fuerzas pueden distorsionar incluso las instituciones más sagradas. La historia de Alejandro VI y los Borgia es un recordatorio de que la historia de la Iglesia y de la humanidad está hecha no solo de santos y mártires, sino también de hombres y mujeres con ambiciones, deseos y defectos, capaces de elevarse a las alturas del arte y la cultura, o hundirse en las profundidades de la intriga y la corrupción. Alejandro VI, en toda su complejidad, nos desafía a mirar más allá de los juicios simplistas y a entender que la historia es un tapiz tejido con hilos de muchos colores, algunos oscuros, otros luminosos, pero todos esenciales para comprender el panorama completo de nuestro pasado. Bueno, los Borgia, Alejandro VI como papa y los Borgia como tal, se merecen un programa en exclusiva para ellos. No hay mucho que decir de ellos, hay mucho que hablar de Lucrecia Borgia y bueno, pues también de todos lo que se dijo de ella, ¿no? También hay mucho mito, ¿no? Y también hay mucha leyenda negra sobre la familia Borgia. No todo lo que se dice es cierto ni real. Mucha de la información que ha llegado es en boca de sus enemigos, con lo cual evidentemente
imaginaros, ¿no? Todos los inventos, ¿no? que se habrán dicho sobre la familia Borgia, pero también, y esto es cierto, tuvieron un papel política y culturalmente y socialmente bastante activo en Italia, ¿no? En lo que sería hoy lo que conocemos como Italia. Antes, pues eso, en los estados donde ellos estaban, ¿no? Pues como Florencia, o no, los Borgia en Florencia, o eso, en Roma con siendo papa en el Alejandro VI. Bueno, pues hay mucho que contar sobre ellos. Pero este tipo, en general, bueno, pues tenía sus cosas. Así que vamos a pasar al siguiente, que sería Urbano VI. Y es que en este segmento nos sumergimos en una de las épocas más tumultuosas de la historia de la Iglesia, el gran cisma de Occidente y el hombre en el centro de este torbellino, el Papa Urbano VI. Su historia es un relato de poder, fe y las fracturas que pueden surgir cuando estos dos elementos chocan de manera catastrófica. Urbano VI, cuyo nombre antes de ser papa era Bartolomeo Prignano, ascendió al papado en 1378, en un momento en el que la Iglesia estaba luchando con su papel en una Europa en rápida transformación. Su elección inicial fue bien recibida, particularmente porque marcó el regreso del papado a Roma después del periodo conocido como el cautiverio de Aviñón, cuando los papas residieron en Francia. Sin embargo, lo que empezó como un momento de esperanza pronto se convirtió en una fuente de profunda división. El carácter de Urbano VI se reveló rápidamente como problemático. Era conocido por su temperamento irascible, su trato brusco, y a menudo su falta de diplomacia. Estas características, aunque tal vez tolerables en otros roles, resultaron ser veneno puro en la silla de San Pedro. Sus decisiones, muchas veces impulsivas y autoritarias, alienaron a muchos de sus cardenales, quienes empezaron a cuestionar no solo su idoneidad para el cargo, sino también la legitimidad de su elección. Este descontento llevó a un evento sin precedentes, la elección de un antipapa, Clemente VII, por parte de aquellos cardenales que se habían opuesto a Urbano. Este acto marcó el inicio del Gran Cisma, un periodo donde 2 y eventualmente 3 individuos reclamaron simultáneamente ser el legítimo papa. Este cisma no fue solo un conflicto dentro de la Iglesia, sino que también arrastró a los reinos de Europa, que se alinearon detrás de uno u otro pretendiente, convirtiendo un conflicto religioso en una lucha política a gran escala. El cisma de Occidente es un claro ejemplo de cómo la personalidad de un líder puede influir en el curso de la historia. Las acciones y el carácter de Urbano VI no solo dividieron a la Iglesia, sino que también plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad papal y la unidad de la Iglesia. Su incapacidad para manejar las tensiones y su tendencia a reaccionar de manera extrema ante la crítica exacerbó las divisiones existentes y empujó a la Iglesia hacia un periodo de incertidumbre y conflicto. Este periodo de la historia, en este caso más concretamente de la historia eclesiástica, también nos muestra cómo los conflictos internos de una institución pueden tener repercusiones que van mucho más allá de sus propias paredes. El Gran Cisma no solo afectó a la Iglesia, sino también a toda la sociedad europea, a todos los reinos, ¿no? Desestabilizando alianzas políticas y generando una profunda incertidumbre espiritual entre los fieles. La lucha por el poder dentro de la Iglesia se convirtió en un espejo de las luchas más amplias por el poder en toda Europa. Reflexionar sobre el pontificado de Urbano VI y el Gran Cisma nos obliga a considerar la fragilidad de las instituciones humanas, incluso aquellas que parecen más inmutables. Nos enfrenta a la realidad de que la historia de la Iglesia, como la de cualquier otra institución, está profundamente marcada por las fortalezas y debilidades de aquellos que la lideran. Urbano VI, con sus defectos y sus desafíos, se convierte en una figura trágica, un recordatorio de que el poder y la responsabilidad pueden ser una carga abrumadora y de que las decisiones de una sola persona pueden alterar el curso de la historia. El Gran Cisma de Occidente, con sus complicadas tramas políticas y sus profundas implicaciones espirituales, no es solo una historia sobre un papa o sobre una crisis en la Iglesia, es una historia sobre la humanidad, sobre nuestros anhelos de unidad y armonía y sobre las trágicas consecuencias
cuando estas aspiraciones se ven frustradas por la realidad del poder, la política y la personalidad. Pues Urbano VI, antipapa Clemente VII, y el otro antipapa Benedicto XIII, si no recuerdo mal, que lo conoceremos o lo conoceréis todos más como el Papa Luna. El Papa Luna que vivió mucho tiempo en Peñíscola, bueno, o vivió en su momento en Peñíscola, en el castillo de Peñíscola, ¿no? El Papa Luna también. Bueno, pues al hacerse este cisma, pues hubo eso, un par de individuos que no reconocían a Urbano VI, y bueno, en base a cómo actuaba o a lo que había decidido, y bueno, pues se formaron estas escisiones en Europa. Bueno, pues una cosa más. La verdad es que el tema del cisma y bueno, personajes como Benedicto XIII y demás también se merecerían su propio programa, ¿no? Su propio segmento, o su propio programa así, más extenso, ¿no? Para estudiar o para ver o para, más en profundidad lo que pasó, ¿no? en la época. Pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a pasar al siguiente. Y vamos a hablar sobre Benedicto IX. Y como venimos diciendo, en la historia del papado, pocas figuras, o muchas, ¿no? Pero bueno, en este caso pocas figuras han sido tan controvertidas como Benedicto IX, cuyo pontificado es un estudio sobre el abuso de poder y la moralidad en una época de gran turbulencia. Benedicto IX, conocido por ser uno de los papas más jóvenes en la historia de la Iglesia y posiblemente el más escandaloso, no sé yo si no estará relacionado, nos ofrece una ventana a un periodo donde el poder y la santidad a menudo chocaban de manera dramática. Nacido en Theophylactus de Tusculum, Benedicto IX fue elegido papa 3 veces y renunció al papado 2 veces. Hago un corte aquí. Vamos a ver. Cuando hay una elección papal, el elegido, cuando lo hay, tiene que aceptar el cargo. Es decir, independientemente, ¿no?, de que se elija o no, tiene que aceptar el cargo. Hasta donde yo sé, como vemos en este caso, puede haber, pues eso, un obispo, la persona a la que se elige puede decidir no querer ser el papa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasó con Benedicto IX, que renunció 2 veces. Y bueno, una carrera papal sin parangón en la historia de la Iglesia, ¿no? Su primera elección como papa en 1032 fue notable no solo por su juventud, sino también por las circunstancias de su ascenso. Su elección fue el resultado de maniobras políticas y pagos realizados por su poderosa familia, los condes de Tusculum. Esta manera de ascender al papado, aunque no era inusual en esa época, marcó el tono de su pontificado, que estaría plagado de controversias y escándalos. Benedicto IX es frecuentemente recordado por su vida disoluta y escandalosa. Las crónicas de la época lo describen como alguien entregado a los placeres carnales y a la corrupción, comportamientos que escandalizaron incluso en una época donde los estándares morales para los papas eran notablemente flexibles. Su conducta, que incluía fiestas desenfrenadas y acusaciones de inmoralidad sexual, no solo manchó su reputación, sino que también empañó la imagen de la Iglesia. Imagínaloslo, ¿no? Su papado fue igualmente tumultuoso en términos políticos. Benedicto IX fue expulsado de Roma en varias ocasiones, y sus intentos por recuperar el papado involucraron una mezcla de fuerza militar, alianzas políticas y, en un giro extraordinario, la venta de su posición. En 1045, en un acto sin precedentes, renunció al papado a cambio de una gran suma de dinero. Un acto que dejó a la Iglesia en un estado de shock y confusión. El otro día lo comentaba en un comentario del anterior episodio, hacía un comentario sobre esto. Una vez que eres papa, la figura del papa es vitalicia. Es decir, tanto lo que hizo en su momento Benedicto XVI como lo que han hecho otros papas en otros momentos de la historia,
no está contemplado dentro de las normas vaticanas, vamos a decirlo así, dentro de la ley vaticana o de la norma vaticana. Es decir, el cargo de papa es vitalicio y no se puede renunciar a él. No se puede renunciar a él. Bueno, en este caso, por ejemplo, con Benedicto XVI sí que se hizo esta medio trampa, ¿no? De hacerle papa emérito. Pero no debería de haber sido así. No debería ser así. Benedicto XVI debería haber sido papa hasta su fallecimiento. No sé si incluso no sé si en un momento se les puede declarar incapaces, ¿no? Y bueno, pues debido a enfermedades, lo que sea, y quitarles el cargo, pero bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Y con este Benedicto IX, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? En este caso él fue porque vendió su posición, ¿no? La historia de Benedicto IX es un ejemplo de cómo, ahora que lo estoy pensando, a lo mejor va con el nombre. La historia de Benedicto IX es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo las luchas por el control del papado podían llegar a extremos casi inimaginables. Su pontificado plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y moral y sobre cómo las instituciones, incluso las más sagradas, pueden ser vulnerables a la corrupción y el abuso. Reflexionando un poco sobre la vida de Benedicto IX, nos enfrentamos a la compleja relación entre la espiritualidad y el poder temporal. Su vida y acciones, tan alejadas de lo que se esperaría de un líder espiritual, nos desafían a pensar sobre cómo las instituciones religiosas pueden ser influenciadas y a menudo distorsionadas por las realidades políticas y personales de sus líderes. El legado de Benedicto IX, con sus múltiples renuncias y regresos al papado, porque no fue una sola vez, fueron 2 veces más, su vida escandalosa y su eventual renuncia final nos ofrece una lección sobre los peligros del nepotismo y la corrupción. Nos recuerda que la historia de la Iglesia y de cualquier institución humana está llena de momentos en los que la moralidad y la ética son puestas a prueba por las tentaciones del poder y la ambición. La historia de este Papa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre cómo las debilidades personales pueden tener un impacto profundo en el curso de la historia y cómo incluso las instituciones más veneradas no están exentas de ser influenciadas por los vicios y virtudes de aquellos que las lideran. Pues Benedicto IX, un tipo fiestero donde los haya y polémico. Pero bueno, como decía antes al principio, son figuras que sí, que son pontífices, pero no dejan de ser humanos. Con lo cual, pues bueno, tienen los mismos problemas que tenemos todos. Y ya está. Y no hay más que discutir. Pero bueno, pues ese ha sido Benedicto IX. Vamos a pasar al siguiente. A Papa Pío XII, que a este nos pilla más reciente. El pontificado de Pío XII, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, es un capítulo de la historia papal rodeado de intensos debates y complejas interpretaciones. Situado en uno de los periodos más tumultuosos y trágicos del siglo XX, el papel de Pío XII en este contexto global y su respuesta a los horrores del Holocausto siguen siendo temas de profunda reflexión y análisis. Eugenio Pacelli, conocido como Pío XII, ascendió al papado en 1939. Creo que es Pacelli, no Pacelli. Justo en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. Su pontificado estuvo inevitablemente marcado por este conflicto global y por las atroces violaciones a los derechos humanos que lo acompañaron, especialmente el genocidio sistemático del pueblo judío por parte del régimen nazi. Una de las cuestiones más debatidas sobre Pío XII fue su respuesta, o la percepción de falta de ella al Holocausto. Algunos críticos acusan a Pío XII de mantener un silencio cómplice o de no haber actuado de manera suficientemente decisiva contra el régimen nazi y sus atrocidades. Se argumenta que como líder espiritual de millones y cabeza de una influyente institución global, Pío XII tiene una responsabilidad moral de condenar explícita y públicamente el genocidio. Sin embargo, otros defienden a Pío XII, argumentando que trabajó de manera silenciosa y diplomática para ayudar a salvar a miles de judíos y otros perseguidos, utilizando la red de la Iglesia para proporcionar refugio y asistencia.
Esta perspectiva sostiene que una condena pública y directa podría haber provocado represalias aún más severas por parte de los nazis y puesto en riesgo la vida de muchos. Más allá de las opiniones sobre sus acciones o inacciones, el pontificado de Pío XII nos invita a explorar las complejas interacciones entre la moralidad, la diplomacia y el poder en tiempos de crisis. Nos enfrenta a la difícil cuestión de cómo deberían actuar los líderes religiosos y morales en situaciones de conflicto extremo y opresión. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la condena pública y la acción diplomática silenciosa? ¿Cómo se mide, ¿no?, la responsabilidad y el legado de un líder en circunstancias tan extremadamente complejas? El contexto histórico también juega un papel crucial en la evaluación de las acciones de Pío XII. En una época donde la información no era tan accesible y las realidades del Holocausto no eran completamente conocidas o comprendidas por muchos fuera de Alemania, las decisiones de Pío XII fueron influenciadas por las limitaciones y desafíos de su propio tiempo. Además, el pontificado de Pío XII debe ser visto en el contexto más amplio de las relaciones entre la Iglesia y los poderes estatales. Su liderazgo durante la guerra y las tensiones entre su rol como líder espiritual y su necesidad de navegar en el complejo panorama político internacional reflejan los eternos desafíos que enfrentan los líderes religiosos en tiempos de conflicto político y moral. Reflexionar sobre Pío XII y su tiempo nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza del liderazgo en tiempos de crisis, sobre la responsabilidad de los líderes espirituales frente a la injusticia y el sufrimiento, y sobre cómo la historia juzga las acciones e inacciones en momentos de profunda turbulencia moral y política. La historia de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial no solo es una historia de un hombre y sus decisiones, es una ventana a un tiempo de oscuridad y desesperación, una época que desafió los fundamentos de la moralidad y la humanidad. Nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino también cómo enfrentamos las crisis morales y humanitarias en nuestro propio tiempo. Pues Pío XII. Y yo he de reconocer, independientemente de que yo he conocido su figura después, evidentemente porque yo nací en los años 80, yo soy más de la segunda opinión, en el sentido de que creo que sí que hizo un trabajo silencioso, ¿no?, que se mantuvo en segundo plano, silencioso, donde sí que ayudó, sí que se creó una red de ayuda a los diferentes colectivos perseguidos por los nazis, ¿no?, y que hizo dentro de lo que pudo todo lo mejor que pudo. ¿Y por qué digo esto? Y no defiendo por defender, ¿no? Lo digo por el simple hecho de que estamos hablando de los nazis, sí, correcto, pero también estamos hablando de que estaba el fascismo, estaba en pleno apogeo también en Italia, Mussolini, y que también se jugaba la vida. No sería la primera vez que un ejército extranjero invade el Vaticano, ¿no?, o el Estado Vaticano. No sería la primera vez. Entonces, pues creo que dentro de sus opciones y sus posibilidades hizo lo que mejor pudo y como mejor pudo. Sé que esto es polémico, pero bueno. Es como ahora, ¿no?, que tenemos una guerra en ciernes, ¿no? Sí, ahora la tenemos en ciernes porque, ya tenemos también al Líbano ahí llamando a la puerta de Israel debido al último que ha pasado. Y tenemos otra guerra que lleva ya casi 2 años, que es la de Rusia. Y pues tenemos a un papa que dentro de sus posibilidades, pues dice lo que puede, da su opinión, pero poco más. Entonces, es un poco lo que hay. Vamos a pasar al siguiente, Julio II. Viajamos ahora al umbral del siglo XVI para encontrarnos con una de las figuras más dinámicas y controvertidas del Renacimiento, el Papa Julio II, el Papa apodado Papa Guerrero. Su pontificado es una fascinante mezcla de arte, guerra y ambición política, reflejando la complejidad de una época donde los límites entre lo espiritual y lo temporal a menudo se difuminaban. Julio II, nacido como Giuliano della Rovere, ascendió al papado en 1503. Desde el principio de su pontificado se hizo evidente que Julio II sería un tipo de papa muy diferente a sus predecesores.
Su energía y su visión para la Iglesia y para Roma transformarían la ciudad y dejarían una marca indeleble en la historia del arte y la cultura. Sin embargo, lo que realmente distingue a Julio II es su participación en asuntos militares y políticos. Con una ambición que a menudo lo llevaban al campo de batalla, se involucró personalmente en las guerras para expandir y proteger los territorios de los estados papales. Esta actitud beligerante era inusual para un papa y le ganó tanto admiradores como críticos. Para algunos, Julio II era un líder visionario y valiente, mientras que para otros era un ejemplo de cómo el papado se había desviado de sus raíces espirituales. Bajo su papado, Julio II emprendió una serie de campañas militares, incluyendo la Guerra de la Liga de Cambrai, con el objetivo de resistir la influencia de potencias extranjeras en Italia y consolidar el poder de la Iglesia. Estas acciones, aunque exitosas en términos militares y políticos, planteaban preguntas importantes sobre el papel de un líder espiritual en conflictos armados. ¿Hasta qué punto es apropiado que un papa tome las armas? ¿Cómo se equilibra el deseo de poder terrenal con las responsabilidades espirituales del papado? Al mismo tiempo, Julio II fue un gran patrón de las artes, encargando obras que hoy son piedras angulares del Renacimiento. Su legado artístico incluye la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y la comisión de los frescos de la Capilla Sixtina a Miguel Ángel. Estas obras no solo embellecieron la Iglesia y Roma, sino que también sirvieron para proyectar el poder y la influencia del papado. La dualidad de Julio II como un líder militar y un patrón de las artes resalta la naturaleza multifacética del Renacimiento, un periodo donde el arte, la política y la religión se entrelazaban de maneras complejas y a menudo contradictorias. Su figura desafía las nociones convencionales de lo que significa ser un líder espiritual, mostrando cómo los papas del Renacimiento estaban profundamente involucrados en los asuntos temporales de su época. Reflexionar sobre el papado de Julio II nos invita a explorar temas como el poder, el arte y la guerra desde una perspectiva única. Nos desafía a considerar cómo las figuras históricas pueden encarnar contradicciones y cómo su legado puede ser evaluado desde múltiples ángulos. En Julio II vemos la encarnación de la complejidad de su tiempo, un guerrero en el campo de batalla, un líder espiritual en la Iglesia y un mecenas en el mundo del arte. El Papa guerrero nos deja un legado que es tanto sobre el poder y la ambición como sobre la belleza y el arte. Su historia es un recordatorio de que la historia de la Iglesia y del mundo es rica en matices y que las figuras que la habitan a menudo viven y vivirán en la intersección de múltiples y a veces contradictorias realidades. Pues ese era Julio II, el Papa guerrero. Pues pasamos al siguiente y vamos a ir un poco rápido, que si no os aburrís. Y vamos a hablar de León X. Adentrémonos en la vida y el pontificado de León X, un papa que se encontró en el centro de uno de los momentos más definitorios de la historia de la Iglesia, la Reforma Protestante. Su pontificado es una ventana a un periodo de cambios radicales, conflictos religiosos y transformaciones culturales, ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza del poder eclesiástico y los desafíos de la Reforma. León X, nacido Giovanni di Lorenzo de Medici, os sonarán los Medici de algo, fue elevado al papado en 1513. Miembro de la influyente familia Medici, su elección continuó la tendencia del renacimiento de papas mecenas y políticamente activos. León X es a menudo recordado por su famosa cita: «Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». Esta frase, que también podría ser apócrifa, realmente, encapsula la percepción de su pontificado como una época de indulgencia y excesos, así como de un profundo compromiso con el arte y la cultura. El pontificado de León X coincidió con un periodo de creciente descontento con la Iglesia. Las prácticas como la venta de indulgencias y el nepotismo papal habían generado críticas y llamados a la reforma desde varios sectores de la sociedad. En este contexto, Martín Lutero, que también os suena, publicó sus 95 tesis en 1517, desafiando abiertamente las prácticas de la Iglesia y sentando las bases de la Reforma Protestante. La respuesta de León X a la Reforma Protestante es un tema de debate entre historiadores.
Por un lado, su inicial subestimación de Lutero y la falta de respuesta decisiva pueden verse como una oportunidad perdida para abordar las preocupaciones de la Reforma de manera constructiva. Por otro lado, su eventual condena de Lutero y la excomunión de 1521 reflejan la complejidad de manejar un movimiento que no solo desafiaba ciertas prácticas, sino también la autoridad misma del papado. La era de León X también fue notable por su patrocinio del arte y la cultura. Fue un periodo de esplendor para el Renacimiento italiano, con artistas como Rafael y Miguel Ángel alcanzando nuevas cimas en su trabajo. Sin embargo, este patrocinio también contribuyó al gasto excesivo y a las prácticas financieras cuestionables que alimentaron la crisis de la Iglesia. El legado de León X es un estudio sobre los desafíos de liderar en tiempos de cambio. Su pontificado nos muestra cómo las decisiones de un líder pueden tener repercusiones duraderas tanto dentro de su institución como en el mundo en general. La Reforma protestante, catalizada durante su papado, no solo transformó la Iglesia, sino que también reconfiguró el paisaje político y cultural de Europa. Pues sí, realmente si León X hubiera aprovechado la situación, pues lo mismo, bueno, de la Reforma protestante no habría salido adelante, ¿no? Si se hubieran tenido en cuenta ciertas cosas que en su momento, y ahora lo vemos como tal, eran bastante, bueno, pues tenían bastante sentido, ¿no? Las demandas de Lutero, ¿no? Sus tesis tenían bastante sentido. Pero bueno, León X, que bueno, pues que también, como decimos, también fue un gran mecenas de las artes, ¿no? De las artes. Y ya vamos a ir hablando de los últimos y acabamos por hoy. Y así controvertidos tendríamos a Gregorio VIII, que bueno, que en su tiempo, ¿no? Fue un periodo crucial, ¿no? En la historia de la Iglesia y del poder secular en Europa. Su pontificado estuvo marcado por la controversia de la investidura, como se llama, un conflicto que no solo redefiniría la relación entre la Iglesia y el Estado, sino que también tendría un impacto profundo en la estructura política y religiosa de Europa. Gregorio VII, creo que he dicho octavo alguna vez, no, es Gregorio VII, que me he confundido antes, lo he dicho, conocido antes de su papado como Hildebrando, ascendió al trono de San Pedro en 1073. Desde el comienzo de este pontificado, Gregorio VII se propuso a reformar la Iglesia y abordar prácticas como el nicolaísmo y la simonía. Sin embargo, su enfrentamiento más significativo fue con el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que se conoce como la controversia de la investidura. La controversia de la investidura giraba en torno a quién tenía el derecho de nombrar o investir a los obispos y otros cargos eclesiásticos, el Papa o el emperador. Esta lucha no era solo una cuestión de poder y autoridad, sino también una cuestión de principios. ¿Está la autoridad de la Iglesia por encima del poder secular? La respuesta a esta pregunta tendría profundas implicaciones para el futuro de Europa. Gregorio VII, con su firme creencia en la supremacía de la autoridad papal, desafió abiertamente la prerrogativa del emperador en la investidura de obispos. En 1076 no se le ocurrió otra cosa que excomulgar a Enrique IV, un acto audaz y sin precedentes que desató una crisis política y religiosa. Enrique IV, que se acojonó, si puedo decirlo así, en un intento de salvar su reinado, se vio obligado a realizar el famoso Camino a Canosa en 1077, donde se sometió al Papa para que levantara su excomunión. Este episodio no solo es un testimonio de la tenacidad y convicción de Gregorio VII, sino que también ilustra la complejidad entre la relación entre la Iglesia y el Estado en lo que sería la Edad Media. La humillación de Enrique IV en Canosa y la firmeza de Gregorio VII en mantener sus principios, aunque temporalmente exitosa, también desataría décadas de conflictos y luchas entre la autoridad imperial y papal. Bueno, la controversia de la investidura, ¿no? Al final es, con su mezcla de política, religión y poder, nos enseña o nos muestra cómo los conflictos, ¿no? de esta naturaleza pueden transformar las estructuras de poder y la forma en la que se gobierna la sociedad, ¿no? A través de esto, Gregorio VII no solo buscaba afirmar su autoridad, ¿no? como papa, sino también reformar, ¿no? y moralizar la Iglesia, un objetivo que al final acabaría resonando, ¿no? en los esfuerzos de reformas futuras. Pues este ha sido un poco Gregorio VII.
Y vamos a acabar con los últimos, que van a ser cortitos. Y estos son pontífices envueltos en misterio. Y comenzamos este viaje por los pontífices misteriosos con el Papa Silverio, cuyo breve pero tumultuoso pontificado es un estudio sobre las luchas de poder y las intrigas en la Iglesia primitiva. Silverio, elegido papa en 536, se encontró atrapado en las complejas dinámicas políticas del Imperio Bizantino y los ostrogodos en Italia. La historia de Silverio está marcada por su deposición y exilio, un drama que refleja las tensiones entre las autoridades eclesiásticas y seculares de la época. Acusado de traición por la emperatriz bizantina Teodora, quien quería instalar a su propio candidato en el papado, qué raro, Silverio fue depuesto en un concilio eclesiástico y exiliado a la isla de Ponza, donde eventualmente murió. Su historia es un recordatorio de la vulnerabilidad de la Iglesia frente a los poderes políticos y cómo los papas podían ser peones en juegos políticos más grandes. Murió de aquella manera. No sabemos cómo murió exactamente, pero bueno, murió. Juan VIII, cuyo pontificado duró del 872 al 882, fue un líder, un papa que enfrentó desafíos tanto internos como externos. Se destacó por su activa participación en los asuntos políticos de la época, incluyendo las relaciones con los francos y los bizantinos, y su esfuerzo por repeler las incursiones de los sarracenos en Italia. Sin embargo, lo que hace especialmente misteriosa la historia de Juan VIII es su asesinato, el primero documentado de un papa. Las circunstancias de su muerte son objeto de especulación y debate, con teorías que van desde una conspiración política hasta su asesinato por motivos personales. Bueno, pues su asesinato lo que hace es marcar, ¿no?, un oscuro capítulo en la historia de la Iglesia, ¿no? Ilustra, ¿no?, un poco al final las peligrosas intersecciones entre la religión y la política en la Edad Media. Pues Juan VIII. Papa Celestino V, es que el caso de Celestino V es singular en la historia papal por su renuncia voluntaria al papado en 1294. Os había dicho que no había pasado una sola vez ni dos, han pasado más veces. Un acto que en 1294 fue casi sin precedentes. Su elección, después de un cónclave que duró más de 2 años, fue vista como un triunfo de la espiritualidad sobre la política. Sin embargo, la presión del cargo y las complejidades del poder eclesiástico pronto sobrepasaron a este ermitaño piadoso. La renuncia de Celestino V plantea preguntas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y los límites personales frente a las responsabilidades institucionales. Su sucesor, Bonifacio VIII, quien algunos sugieren maniobró para su elección y posterior renuncia, encarceló a Celestino, temiendo que se convirtiera en el centro de un cisma. La figura de Celestino V permanece como un símbolo de humildad y como un recordatorio de las tensiones entre la vida espiritual y las demandas del liderazgo en la Iglesia. Pues es que básicamente este hombre llegó a ser papa, Celestino V, no le gustó lo que vio, era un tipo que gustaba de vivir solo y lejos de la gente, y decidió renunciar, pero bueno, Bonifacio VIII, quien le animó a ello también, pues decidió encarcelarle para evitar males mayores. León IV, y ya este es el penúltimo y acabamos, que gobernó desde 847 hasta 855, es recordado principalmente por su papel en la Iglesia en la defensa de Roma, contra los ataques de los sarracenos. Bajo su liderazgo se fortificaron las defensas de la ciudad, incluyendo la construcción de las murallas que llevan su nombre, las murallas leoninas. Además de su liderazgo en asuntos seculares, León IV es también recordado por su fervor religioso y su dedicación a la conservación de los lugares sagrados y reliquias. Sin embargo, lo que añade un elemento de misterio a su pontificado son las historias y leyendas que surgieron después de su muerte, incluyendo milagros y visiones que lo han convertido en una figura casi mítica en la historia de la Iglesia. Esteban II, y acabamos, cuyo pontificado duró solo 3 días en 752, es una de las figuras más efímeras en la lista de papas. Su breve tiempo como papa plantea preguntas sobre la legitimidad y reconocimiento de la historia papal. La brevedad de su pontificado y las circunstancias de su elección y muerte lo envuelven en un manto de misterio, y su historia es un recordatorio de la fragilidad y la imprevisibilidad de la vida y el poder en la época medieval. Pues este llegó al papado y también murió en extrañas circunstancias. 3 días duró. Pero bueno, y este ha sido el largo listado, ¿no?, de
los papas más polémicos y misteriosos, ¿no?, que hemos tenido. Hay muchos más. Me he dejado fuera muchos. Podríamos también hablar de Juan Pablo I. Podríamos hablar también de muchos de ellos, ¿no? Que, por ejemplo, la historia de Juan Pablo I se merece un episodio especial para él solo. Y otros muchos, ¿no? Pero estos son de los que más... La papisa Juana, ¿no? Estos son de los que más destacan, ¿no? Y a medida que cerramos este episodio de Ilustres Anónimos, nos llevamos con nosotros las historias de estos pontífices, cuyas vidas han sido marcadas por el misterio, la controversia y en ocasiones la tragedia. Hemos viajado a través de los siglos explorando las complejidades y los desafíos que enfrentaron estos líderes de la Iglesia, cada uno en su propio contexto histórico y político. Sus historias son más que meros relatos del pasado, son espejos que reflejan las luchas eternas de la humanidad por el poder, la fe y la moralidad. Estos pontífices, con sus vidas llenas de conflicto y decisiones difíciles, nos muestran que el poder, especialmente el poder combinado con la autoridad espiritual, es una carga pesada y a menudo peligrosa. Desde el Papa Formoso, cuya muerte no fue el final de su juicio, hasta Inocencio III, cuyas decisiones repercutieron más allá de los confines de la Iglesia, hemos visto cómo el poder puede ser tanto un instrumento de cambio positivo como una fuente de conflictos y divisiones. Estos líderes no solo moldearon la historia de la Iglesia, sino que también influyeron en el curso de la política y la historia mundial. Sus decisiones y acciones nos recuerdan que la historia de la Iglesia está inextricablemente entrelazada con la historia más amplia de la humanidad, ya sea defendiendo a las ciudades de los ataques, participando en las complejidades de la política medieval o enfrentando las crisis morales y éticas. Cada uno de estos papas dejó su huella en el tiempo. Las historias de estos pontífices nos ofrecen lecciones valiosas, nos enseñan sobre la importancia de la integridad, la valentía de enfrentar desafíos inesperados y las consecuencias a menudo imprevistas de nuestras acciones. Nos recuerdan que la historia no solo es un relato de eventos pasados, sino un recurso viviente del cual podemos aprender, extrayendo sabiduría y comprensión para enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo. Estos relatos también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo. La historia de cada papa es un estudio sobre cómo liderar en tiempos de crisis y cambio, sobre cómo equilibrar los deberes espirituales con las demandas temporales y sobre las complejidades de tomar decisiones en posiciones de gran poder. Nos muestran que el liderazgo verdadero a menudo requiere un delicado equilibrio entre la firmeza de los principios y la flexibilidad para enfrentar las realidades. Finalmente, estas historias nos hablan directamente a nosotros, en nuestro mundo actual. Nos hacen preguntarnos cómo los temas de poder, fe y moralidad se manifiestan en nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué podemos, ¿no?, aprender de estos líderes del pasado que puedan iluminar nuestro camino hacia el futuro? En una hora de cambios rápidos y desafíos globales, las lecciones de la historia son más relevantes que nunca. Hay que mirar siempre para atrás. Hay que aprender de lo que ya ha pasado para evitar ciertas acciones en el futuro. Como oyentes de estas historias, somos invitados no solo a ser espectadores pasivos, sino a participar activamente en la reflexión y el aprendizaje. Estas narrativas históricas nos ofrecen una oportunidad para meditar sobre nuestro propio lugar en el mundo, sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden influir en el curso de nuestra propia historia. En Ilustres Anónimos busco no solo contar historias, sino también inspirar un diálogo y un entendimiento más profundo de nuestro pasado y de cómo este moldea nuestro presente y nuestro futuro. Estos pontífices, con sus vidas marcadas por la complejidad y el conflicto, nos recuerdan que todos estamos entrelazados en la rica y a menudo complicada tela de la historia humana. Y ahora, al finalizar este episodio, y perdón por la extensión, te invito a que te lleves contigo estas historias y reflexiones, que puedan ser una fuente de inspiración y perspectiva mientras navegamos en nuestras propias vidas y los desafíos de nuestro tiempo. Comparte este viaje de descubrimiento con otros, si te ha parecido interesante. Suscríbete al podcast, y participa, ¿no?, en la conversación que trasciende el tiempo y el espacio. Feliz año, si no lo había dicho. Gracias por acompañarme en Ilustres Anónimos. Y
hasta el próximo día, donde continuaremos explorando, ¿no?, las historias no contadas y los personajes olvidados que han dado forma a nuestro mundo. Que paséis buena semana, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.